Les digo, uno aquí en Milpalta se sorprende porque encuentra a cada personaje, como mi amigo Inocente, que parece salido de esas películas de Pedro Infante. Caramba, mira nomás, ¿verdad? ¿No, maestrazo? Pues es lo que tú dices. Vestimenta tradicional. Así es. Ahí es lo que nosotros portamos, los milpaltenses. Pantalón, camisa. Pues lo que es, como se dice en el idioma náhuatl, San Yehuaun Tlaquemil. Esto es la indumentaria. Uy, no me lo van a creer, pero sabe náhuatl, ¿verdad, maestro? Pues nacimos con ello. Platíquenos en náhuatl. Senca ni papaque, tlenan nemesticate nemochtinzitzin, iguaninin kawit lipanintonali, senca cualitechpactia y panintlalticpactletienami. ¿Me permite traducirlo? ¿Cómo no? No, ¿cómo crees? Ese sería incapaz. Qué un encuentro tan hermoso, un encuentro tan afortunado en esta tarde con nuestro Padre el Sol. Y aquí en Milpa Alta, la palabra dice, Milpa Alta. Arriba. Que Una uno se sube allí y uno ve la nata que respiramos en la Ciudad de México, que es Ciudad de México también, pero... Ipanin Altepe, Malacastepec como Mosco, Ashkan Motenegua, Mochi Istak. Por eso aquí en la antigua Malacastepec Momosco, que quiere decir lugar rodeado de cerros sobre altares, un lugar transparente, un lugar tan hermoso. ¿Cómo se dice en náhuatl? Lugar transparente, Pero- Mochi Tlamantica. Iguanistactica. No, ya ahí ya no llego. Está claro y limpio. Eso. Un pequeño canto A ver. que dice: Chichicuinitostle, achocasanzontle, cacahuanetlacanepaná, momolocamixtli, cuacualacalhuicat, acuascahuilis, huetzilis, nohuillantlalná. Ay, Xochimomoloca, Xochimiltepanco, Papatlani, Papalomenepaná, Tlalopaquilis, Patoteo, Tlamanalpa, Acuascahuilis, Huetzilis, Nohuillantlalnán. ¿saben a quién me recordó? A Pedro Infante interpretando a Tizoc. Gracias, maestro. A usted, que se preocupa. Y mandamos un saludo para todos los televidentes, a allá, todos los que nos quieran están. y llamen el náhuatl. Ahí nos estamos Exactamente. viendo. Gracias. Hasta luego. Vámonos, les digo. Doña Marta, qué bonita iglesia. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es su nombre oficial? Marta Retana. para No, servir. pero la iglesia. El nombre de la iglesia es la Parroquia de la Asunción de María. La parroquia de la Asunción de María, pero parece más que parroquia. Parece catedral. Así es. Su edificación se debe precisamente a la Virgen María, a esta etapa de la Asunción, ya que se dice que ella fue quien guió a los habitantes de Milpalta hacia el manantial Tulmiac para proveerlos de agua, y a cambio de eso pidió que se le edificara este templo. ¿De qué época es? Es del siglo XVI aproximadamente. Se supone que se empezó a construir en 1572 más o menos, y se terminó de construir en 1666. Vamos a seguir recorriendo, ¿sale? Es enorme, entonces esta construcción de piedra, cantera, Imagínense todo el trabajo que tuvo que llevarse a cabo, ¿no? pero fue durante siglos. Sí, más o menos un siglo aproximadamente. Se requirió del trabajo de los habitantes de las diferentes comunidades de Milpalta. Pero yo y me otros imagino que pueblos. la parroquia en el principio debe haber sido una pequeña ermita, algo así, ¿no? Se supone que la construcción tuvo varias etapas. La primera ermita fue allá a las faldas del Teutli y El después se fue volcán, recorriendo. ¿verdad? Exactamente. Y luego ya vino hasta acá, Hasta acá, así que como es la el conocemos. corazón de Villa Milpalta, ¿no? Así es, Órale. Oiga, pues qué bonito lugar y qué bonita historia. claro que sí. En 1916 también hubo una matanza de 160 personas, hombres en su mayoría, y pues esto fue por la simpatía zapatista que sentía el pueblo. Qué caray. Bueno, pues qué bonita iglesia y gracias por todo, ¿no? No hay de qué.